constituye su decisión autónoma. Esta conciliación entre fomento y autonomía es de alguna manera la piedra de toque para definir la política pública en materia de cooperativas. De acuerdo con ese distinto nivel de políticas que hemos señalado antes, los órganos que dictan las políticas públicas son también diferentes. Para la Constitución es una convención constituyente que expresamente tiene como finalidad dictar la Constitución o modificarla, reformarla, etc. Para las leyes está el Congreso de la Nación, es decir, el Parlamento Nacional. Para las políticas públicas de aplicación concreta, vía reglamentaciones, resoluciones, etc., están el Poder Ejecutivo, los ministerios, los organismos administrativos. En cada uno de esos distintos niveles es necesaria una participación e incidencia para lograr que el producto que surge de ellos sea adecuado a la naturaleza de las cooperativas. Vale decir que la incidencia en materia de cooperativas para las políticas públicas ha de estar tanto cuando se modifica la Constitución como cuando se dictan las leyes o se aprueban las resoluciones administrativas. Ahora bien, que existan políticas públicas declaradas tampoco es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las políticas públicas reclaman una etapa posterior que es la de su puesta en práctica. Hay leyes que no se cumplen, no sé acá en Uruguay, pero yo doy fe que en Argentina sí. Por eso no quiero involucrarlos a ustedes en nada que puedan después reprocharme. Pero sí puedo decirlo con conocimiento de causa, porque yo enseño Derecho en la facultad y tengo que ser honesto. Hay leyes que no se aplican. Hay cláusulas constitucionales que no se aplican. Hay normas reglamentarias que tampoco se aplican. Entonces, lo que llaman los ingleses, los americanos, el enforcement, es decir, la puesta en práctica, eso es el necesario correlato de la existencia de la política pública. La existencia de la política pública, como vimos, emana de ciertos niveles y órganos de decisión. Pero después alguien lo tiene que ejecutar. Si no, quedan simplemente para ilustrar y para los libros y para los discursos. Eso se tiene que traducir en una ejecución concreta. Si no ocurre así, las políticas públicas primero no sirven, pero además se desprestigian, porque la gente descree de la política y hasta se transforman en contraproducentes, porque la gente dice, ¿para qué queremos esto si no se cumple? Y le pierde el respeto. Y muchas veces nuestras sociedades padecen de esa falta de respeto a las políticas públicas que se expresan en las normas, porque ven que no se cumplen. Y entonces dicen, ¿para qué voy a cumplir yo si el otro no cumple? Y la sociedad va disolviendo los vínculos que la estructuran. Nuestra sociedad es un pacto de convivencia donde todos participamos, pero sobre la base de que todos contribuimos a que ese pacto sea vigente. Si eso no ocurre, y si no comienza por ocurrir con las políticas públicas, la sociedad entra en un estado de disolución y uno dice, ¿pero por qué ocurre esto? Y ocurre, sí, porque el caos es la consecuencia de la falta de cumplimiento de las normas. Es lo que se llama la anomia de la sociedad. Y junto con el cumplimiento está la responsabilización, que aquel que no cumplió sea sindicado, sea señalado como incumplidor de la política pública y que se haga responsable de las consecuencias de no haber cumplido con esa política que debía cumplir. De manera que la ejecución de las políticas también tiene este aspecto, la responsabilización de aquellos que deben ejecutarlas.
Las políticas públicas se manifiestan básicamente a través de normas. Normas son disposiciones orientadas a guiar o provocar determinadas conductas. Normas de distinto nivel, como vimos, que van desde la Constitución hasta una resolución administrativa o del Banco Central o de la agencia recaudadora, etc. Todo ese complejo de normas en el que nosotros vivimos de alguna manera atrapados, porque toda nuestra actividad está regida por ese complejo normativo. Toda esa elaboración se hace a través de órganos, pero que son la Convención Constituyente, el Congreso, el presidente, los ministros, el directorio del Banco Central, etc. Pero todos esos órganos están integrados por personas. Es decir, no son un órgano etéreo, un órgano de ficción, no, es un órgano que tiene una presencia de personas físicas que le dan su contenido, su operatividad y su funcionamiento. Y están regidos por ciertas pautas para producir esas normas, es decir, hay un cierto procedimiento. El procedimiento constitucional, el procedimiento legislativo, el procedimiento administrativo, todo eso regula la creación de las normas, pero en definitiva siempre son personas las que hacen esa producción de las políticas. Si nosotros hacemos una mirada hacia el máximo nivel de política pública, que es la Constitución Nacional, podemos decir que sería conveniente que la Constitución Nacional reconociera el papel y la función de las cooperativas. Esto ocurre en muchos países, en otros no. En la Constitución uruguaya hay solo una mención perdida del tema de las cooperativas, pero no hay una regulación específica, como sí ocurre en otros países. Pero tampoco eso es una garantía de que en esos países donde hay muchas normas constitucionales sobre cooperativas, efectivamente haya una política cooperativa adecuada. Porque tal vez lo que se hizo en la Convención Constituyente fue reconocer que un grupo determinado tenía interés en esas declaraciones y se la incluyó, pero sin efecto práctico. No obstante, el contar con una disposición constitucional es un factor coadyuvante, porque entonces uno puede, ante los legisladores, ante el gobierno, ante los organismos administrativos, invocar la norma constitucional para justificar la existencia de una política cooperativa determinada. Esto sí ha ocurrido en países donde hay un movimiento cooperativo importante y un grado relevante también de reconocimiento de las normas constitucionales. El caso de Italia, cuando termina la Segunda Guerra, Italia estaba destruida, pero no solo físicamente, como producto de la catástrofe de la guerra, sino que estaba destruida en la vida institucional y política, y había que recomponerla. Y ahí se vio cuán importante era el pacto constitucional para lograr que la argamasa uniera los distintos sectores de la nación y lo hiciera un solo país. En esa Constitución hay un artículo 45 que habla de las cooperativas y que el Estado le da su reconocimiento y su fomento. Eso le ha servido muchísimo al movimiento cooperativo, porque el Estado le dio un reconocimiento que no implicaba invadir su autonomía, sino reconocerle el papel que las cooperativas cumplen en el desarrollo económico y social. Algo parecido ocurrió en España después del gobierno de Franco, cuando se dictó la Constitución Democrática y apareció un artículo 129 que en 2 renglones hablaba del tema de cooperativas, pero ese artículo le dio pie al movimiento cooperativo para desarrollar una acción muy importante que se fundó en la existencia del reconocimiento constitucional que el movimiento cooperativo había logrado. Otro tanto se puede decir de Portugal, pero en nuestro, y de otros países, pero en nuestro medio, en el Mercosur,
nosotros tenemos situaciones muy diversas. Tenemos desde la Constitución de Brasil, Constitución Federal de 1988, que tiene 7 disposiciones en las que habla sobre cooperativas. 7 disposiciones, incluso en una de ellas menciona expresamente el acto cooperativo. Tenemos eso por un lado. Tenemos en cambio la Constitución argentina, que fue reformada en 1994 y no dice una palabra de cooperativas. Ustedes ponen el buscador de Google y no aparece la palabra cooperativa, se han olvidado. Y la Argentina tiene una tradición cooperativa, pero los constituyentes, se ve que en ese momento estaban acuciados por otras urgencias. No se olviden que en esa Constitución se aprobó la reelección presidencial, que históricamente no estaba permitida, pero que el presidente del momento quería tenerla y la tuvo. Menem fue reelecto en virtud de que se modificó la Constitución. Entonces ahí no entraron las cooperativas, pero sí entraron otras cosas. El caso de Uruguay, bueno, lo mencionamos. El caso de Paraguay tiene un par de artículos muy interesantes sobre este tema, pero cuando se estaba discutiendo en la Constituyente Paraguay, hubo un importante movimiento y actividad del movimiento cooperativo para lograr ese reconocimiento. Y no se olviden que Paraguay venía de una situación anterior, desde el punto de vista político, que había durado muchos años, que no era precisamente el mejor ambiente para el desarrollo cooperativo. Las políticas públicas en esta materia, en primer lugar, es necesario que se hagan operativas las normas constitucionales, cuando existen, por cierto. Las normas constitucionales normalmente no se aplican en forma directa, sino que necesitan leyes que las reglamenten, que las incorporen. Entonces, esta necesidad de hacer operativa la norma constitucional es lo primero. Luego una legislación específica y adecuada y una política cooperativa coordinada por órganos competentes. Esto en la parte de ejecución. Y en esto hay experiencia. Cuando la ejecución de la política cooperativa está desarticulada, un organismo va por un lado, otro por otro, aunque quieran hacer cada uno una buena política cooperativa, al no estar articulada, coordinada, con unidad de orientación y de mira, se esteriliza. Y también si no hay la participación cooperativa. No es que las cooperativas tengan un título político para participar, no, tienen el título de ser artífices de protagonizar el desarrollo económico y social. Entonces, tienen una legitimación para participar en esos organismos de ejecución de la política cooperativa. Esto es legítimo y le corresponde al movimiento cooperativo. Cuando nació el movimiento cooperativo, pensemos en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, cuando se gesta el cooperativismo moderno, ahí este tema de políticas públicas y de incidencia o de participación era totalmente ignorado, porque las condiciones políticas del momento para nada las tenían en cuenta. ¿Cómo surgen las primeras leyes de cooperativas? Especialmente la de Inglaterra y la de Alemania, que fueron leyes señeras en su momento en esta materia. Surgieron porque en el Parlamento inglés había un grupo de parlamentarios, de miembros del Parlamento, que formaban una especie de bloque social cristiano, que era inclinado a reconocer a las cooperativas como un elemento favorable para el desarrollo, especialmente de las clases más postergadas. Y entonces promovieron la legislación en materia de cooperativas. Y uno de ellos fue designado luego lo que llamaríamos director de cooperativas. De manera que fue una situación debida a la propia actividad de quienes estaban en el movimiento cooperativo. Y lo mismo ocurrió en Alemania.
Las cooperativas de crédito, que fueron las primeras legisladas en 1871, tuvieron un dirigente, Schulz Delitzsch, que fue parlamentario, que fue miembro del Parlamento de Prusia. Y él promovió la sanción de esta ley, que después tuvo una gran repercusión en Europa. Estas fueron maneras de hacer incidencia que no estaban programadas, no eran fruto de una elaboración previa, sino que era fruto de la acción de gente que estaba comprometida con el movimiento cooperativo y que hizo incidencia personalmente en el área del gobierno. De esa forma, llamémosle inorgánica, de hacer incidencia, se pasa luego a una acción institucionalizada, donde ya no es relevante la persona, sino que es relevante la acción institucional. Y ahí es como aparecen entonces en los distintos países de Europa grupos organizados de las cooperativas para incidir en la formación de las políticas públicas. Y esto se traslada al nivel internacional. Estos documentos que antes hemos mencionado, de las Naciones Unidas, su Consejo Económico y Social, de la OIT, algunos de la FAO y de otros organismos, son producto de una acción de incidencia que el movimiento cooperativo organizó. Y en buena medida la Alianza Cooperativa Internacional es la gestora de esa incidencia y tiene un documento básico para hacerlo, que es la Declaración de Identidad Cooperativa, donde se establecen los principios y los valores cooperativos. Con ese documento se adelantó esta labor institucionalizada de incidencia. Miremos rápidamente un par de casos recientes que ilustran la incidencia cooperativa en la materia. Mencionábamos recién la Constitución Federal brasileña de 1988. Una constitución que se dicta después de los gobiernos militares que se habían venido sucediendo en el país y que pretendía inaugurar una nueva etapa de la vida política del país. Así que fue una constitución que llevó tiempo, con una larga discusión, y para incidir en la elaboración de esa constitución, el movimiento cooperativo creó un grupo que actuó en la constituyente, con los constituyentes, con los diputados que formaban la convención, para lograr que en la Constitución se reconociera a las cooperativas. Por eso es que estos 7 artículos que mencionábamos terminaron incorporando la figura de la cooperativa en la Constitución. Pero fue una acción organizada del movimiento cooperativo. ¿Qué pasó en la Argentina en 1994 que recordábamos? No se hizo nada de esto. Consecuencia, la Constitución argentina no dice una palabra de la materia. En casos más recientes, en la Argentina, en cambio, hace unos años, en 2013, la provincia más importante, que es la provincia de Buenos Aires, gravaba a las cooperativas con un llamado impuesto a las actividades lucrativas. La acción organizada de las cooperativas de esa provincia logró incidir sobre el Parlamento, sobre el Congreso de la provincia, para que no aprobara el proyecto que el Poder Ejecutivo había elaborado. Ustedes saben que los gobiernos siempre tienen necesidad de recursos, entonces permanentemente están viendo de dónde los pueden obtener, y en este caso las cooperativas aparecían como una fuente para su adquisición. La acción del movimiento cooperativo permitió que se modificara el proyecto y las cooperativas no fueran gravadas. Algo parecido ocurrió en Colombia el año pasado. Había un proyecto de reforma tributaria sumamente agresivo del gobierno nacional, y el movimiento cooperativo, a través de su confederación, se organizó para hacer una acción que permitiera desmontar la ofensiva del gobierno. Y en buena medida triunfó. No triunfó en todo lo que se pretendía, pero se logró
una importante morigeración del proyecto.